Bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing en Voz, el podcast donde exploramos el mundo del posicionamiento, la identidad y la expansión de marcas personales. En este episodio hay algo muy especial para mí y es que voy a conversar con una persona que no solo admiro profesionalmente, sino que también ha sido una gran guía en mi camino. Ella es mentora, comunicadora, estratega digital y también es mi mentora. Ella es Sofía Alicio. Y hoy vamos a estar hablando de reinvención, de marcas personales y de cómo construir un negocio digital que no solo venda, sino que también te sostenga. Bienvenida, Sofi, a Marketing en Voz, el podcast. Hola Eric, hermosa esa presentación. Muchas gracias por invitarme. Como siempre, es un gusto participar de cualquiera de los espacios que propongas y encantada de poder conversar el día de hoy con vos. Ay, muchísimas gracias. Bueno, tengo algunas preguntitas para hacerte que creo que son de Ujú. interés, así que voy a estar medio que entrevistándote a ver qué tenés para contarnos que no estemos viendo aún de lo que ya presentás en lo digital, en las redes sociales. Hoy quiero por ahí conocer más a la Sofi que está detrás de las pantallas, porque creo que es un poco lo que buscamos y necesitamos en este proceso de caminar y de descubrir nuestra marca personal y de poder llevarlo como a otro nivel profesional por escuchar las voces de quienes ya están transitando o han transitado lo que nos queda a muchos por transitar en ese sentido. Buenísimo. Me gustaría arrancar con una etapa que marcó o que creo yo que te ha marcado este último tiempo y tiene que ver con la experiencia de emigrar a Europa. ¿Cómo fue esa decisión? Creo que es una experiencia que compartimos de diferentes países, pero creo que es algo que marca como es como un divisor de aguas en nuestra carrera. Sí, en la historia personal, en la búsqueda profesional, tal cual. Bueno, el año pasado hice un viaje aquí a España, pensando inocentemente que era, bueno, esos viajes de una vez cada 1000 años. Y, Y lo cierto es que se fueron abriendo muchas puertas a nivel profesional, muchas invitaciones también de podríamos hacer esto, podríamos hacer lo otro. Y normalmente quienes venimos de Argentina para España pensamos que quizás va a ser un poco más desafiante encontrar esos espacios y esa gente que te invite de alguna manera a seguir transitando el lugar. Cuando vi que me iba moviendo por distintas ciudades y que en todas pasaba lo mismo, de podríamos hacer esto, o sea, como un ambiente muy colaborativo, dije, bueno, quizás España esté un poquito más cerca de lo que yo pensaba. Y también el hecho de tener una propia marca, que seguramente te irá pasando también a vos, Eri, y a las personas que tengan marca personal ya hace un tiempo. Lo cierto es que lo bueno de tener negocio digital es que podemos ir moviéndonos con ese negocio y que en cada ciudad a la que llegamos, aunque sea de paso, quizás te ha pasado de, no sé, de ir a Buenos Aires, de ir a distintos lados y decís, ah, bueno, hay gente acá, por más que yo no viva en esa ciudad, ya hay gente conocida. Y empecé a unir esos puntos, ¿no? De entender de que por más que yo estuviera en un determinado territorio, mi marca seguía teniendo presencia en otros. Entonces ahí entendí el verdadero concepto de la marca global, que no es solo tener clientes en otros países o en otras ciudades, sino que haya algo de presencia de tu marca también en esos territorios. Entonces, bueno, desde ahí estoy explorando el concepto de marca global. ¿Qué más te puedo contar de esa experiencia de la decisión? Bueno, finalmente cuando sentí que se unían todos los puntos, tomé la decisión de venir. Esto fue a fines de noviembre, así que en este momento, mientras grabamos este episodio, ya han pasado 6 meses de esta mudanza. Y bueno, la verdad que muy, muy contenta y muy agradecida con toda la gente que se va acercando para colaborar, para sumarse a algún proyecto. Eso. Porque incluso no hace mucho, si no me equivoco, hace 2 semanas, hiciste tu primer evento presencial allá con 60 participantes. O sea, un montón para 6 meses estar ahí físicamente hablando. ¿Cómo fue Sí, eso? sí. ¿Cómo se Uf, un dio? desafío muy lindo, muy gratificante y a la vez acá hablando en total confianza también como colegas, eh, implica un movimiento muy grande, no solo de recursos, sino también interno. Sí. Mi objetivo del evento era principalmente marcar que ya había llegado aquí, porque también como tengo muchas publicaciones de distintos puntos, por ahí la gente pensaba que seguía en Argentina o que estaba en una determinada ciudad argentina, ¿no? Entonces, bueno, la intención
del evento fue marcar que ya finalmente estoy viviendo en Madrid, o sea que no estoy de paso. Ese fue el primer objetivo. Después, seguir, me di cuenta, bueno, acá todo lo que es presencial tiene mucho peso, no es que el online no, pero muchos acuerdos se terminan cerrando en presencial y era una forma también de explicar qué hago, porque por ahí marca personal es algo que, bueno, nosotras dos hacemos y ya hay mucha gente que está haciendo marca personal. Digo, pero bueno, ¿qué puedo hacer algo distinto que la gente entienda como entender mi estilo, sobre todo, cuál es mi enfoque, desde qué punto estoy abordándolo? Y el evento vino a sintetizar todo eso y a también unir personas que yo consideraba que por ahí podían hacer alianzas, compartirse, ser clientas entre sí. Y la verdad que hace poquito ayer leía el cuestionario de feedback y ponían, en primer lugar, la mayoría de la gente había considerado que había tenido por lo menos mínimo un contacto súper interesante en el evento y segundo, que habían tenido nuevas clientas. Entonces con eso, después había muchas opciones más, como 7 opciones más, pero con esas dos principales que era parte de la promesa también de lo que nosotros estábamos generando, me quedo tranquila de que la cumplimos. Bien, ay, qué lindo, me encanta, pero sí, es verdad. Realmente uno dice, uy, un evento, pero en realidad es salir de tu zona de confort en ese sentido, porque uno está por ahí muy Mm, acostumbrado a lo digital, a la pantalla, y hacerlo esto en otra cultura, que en tu caso inclusive se habla el mismo idioma, el español. Yo lo tuve que hacer en otro idioma, tuve que aprender un idioma sí. que no conocía. Culturalmente somos parecidos, pero en realidad somos muy distintos. Y ahí llega mi otra pregunta, porque es por ahí lo que más me preguntan y a lo que más me gusta preguntar por cómo a mí me atravesó la inmigración. Y es ¿cuáles son los desafíos que encontraste digamos, poder implementar tu negocio digital en otro país y en otra cultura? ¿Cómo fue fácil, fue difícil? ¿Ya venías preparada estructuralmente con tu equipo? ¿Cómo fue eso? ¿O cómo se está dando? Sí, porque en realidad te iba a decir, eso, yo siento que estoy hace muy poquito tiempo todavía, son 6 meses, entonces hay muchas cosas que a veces ni siquiera caigo que estoy en otro país, porque también me vinculo con mucha gente de Argentina. Entonces, lo bueno es que no he tenido que adaptar nada porque yo sigo con mi clientela de Argentina. Bien. Entonces, el 90% de los clientes son de Argentina, entonces de alguna manera no siento que haya tenido que cambiar el negocio porque sigue siendo la misma lógica. Ujú, Por supuesto, me encantaría poder tener clientes aquí en España y en Europa. Tengo muy poquitos, pero obviamente sí. También por eso hice el evento, como para también que esos perfiles me conozcan, me vean en acción. Pero no es algo que tampoco me esté apurando en la toma de decisiones, porque creo que hay algo que no somos muchas veces conscientes en Argentina, que yo ahora lo tengo como mucho más claridad. Ya lo había visto el año pasado cuando vine y ahora lo tengo mucho más en claro, es que somos un perfil que normalmente estamos muy disponibles para invertir, para iniciar procesos, que no sé si pasa exactamente igual en otros países del mundo. ok. Entonces, estamos acostumbrados al riesgo y muchas veces esto de invertir en mentorías, en procesos, implica un mínimo de riesgo y noto una apertura, obviamente por una cercanía cultural, pero más allá de eso, el perfil de nosotros como argentinos es mucho más abierto en ese sentido. Entonces, no estoy como apurada para tener clientes europeos y, ni tampoco, y es más, he hablado mucho, lo hablo mucho también con personas que hace muchos años que están acá, más de 20 años, argentinos que hace más de 20 años viven en Europa, y también me dicen, pues, hay muy buenos referentes españoles, también en el mundo de marketing, de marca personal, y también siempre va a estar lo de la afinidad cultural en Ujú. medio. Entonces, hoy estoy más en modo observador expectante, digamos, a ver qué pasa. Pero entiendo que no es llegar y de repente armar un listado de clientes del lugar. Mm. De hecho, a mí me tomó como un año y medio poder lograr lo que vos estás logrando en 6 meses. O sea, ese cambio de mindset de decir, che, bueno, ok, esta es el nuevo mercado, el nuevo contexto, son otros tipos de personas, otros tipos de clientes, Mm. otros tipos de consumidores, porque Mm. consumen distinto, al menos acá en Brasil. Sí. Y encima en Brasil que hay una oferta buenísima, o sea, hay muy buenos referentes en tema marketing. Pero a mí me costó mucho correrme y decir, bueno, yo vengo haciendo esto así y me funciona porque, bueno, es mi país, mi cultura, mi provincia, etcétera. Ahora, estoy acá, en esta vereda, y cambiarme de vereda me representó a mí salir de muchas
estructuras mentales principalmente que yo tenía, entre ellos también el idioma, ¿no? Que fue algo que me costó un montón aprender, pero independientemente de eso, poder pensar como el brasilero y adaptarme a eso, a mí me costó un montón y me Mm, demoró muchísimo poder naturalizar esa novedad o eso que para mí no era habitual y claro. sufrí muchísimo, pero porque yo Mm, soy muy estructurada en lo mío. Y recién hoy, bueno, yo llevo 2 años y medio acá, y recién hoy estoy como súper abierta y flexible a las formas brasileras, por ejemplo. claro. Eh, pero me costó todo ese tiempo y acá me parece súper interesante cómo cada experiencia, cada persona maneja su situación de una forma totalmente distinta, ¿no? Obviamente, vos llevas más de 10 años haciendo esto, Ujú. entonces creo que también eso a vos te da como no sé, tal vez como más facilidad de movimiento. Eh, Así que me encanta lo rápido que se fue dando todo con vos en tu caso. ¿Y vos crees que tu marca personal se transformó desde que te fuiste? ¿O, Mm. o tal vez un tiempo antes? Qué buena pregunta. Te soy sincera, no sé exactamente si se transformó del todo, pero sí hay algo adentro mío que ya desde salir, yo salí de una situación de mucha comodidad en muchos sentidos, y ese hecho de salir, concretamente vivía en la Patagonia Argentina, salir de un estilo de vida muy cómodo me impulsó a tomar decisiones más arriesgadas y a ir un poquito más, como ponerle quinta a la ambición también a nivel negocio y tomar otro tipo de objetivos que yo no estaba tomando para el negocio. O sea, yo hasta el más o menos 2023 era como, bueno, mantener, objetivo, mantener, que esto siga, ta, ta, ta. Y a partir del 2024 dije, no, yo quiero seguir trabajando la misma cantidad de horas, pero ir por más facturación, otro perfil de cliente, empecé a hacer un giro. Entonces creo que sí, digamos, de alguna manera la marca se está modificando. Tengo también dudas por momento de hablar, por ejemplo, sigo hablando en neutro, hablo en argentino, hablo más con un tono español, por momentos me confundo en eso. Creo que en algún momento tomaré alguna decisión y ahí se verá un poco más claro este contraste. Pero también es cierto que escribo como hablo, entonces también me genera como ese movimiento interno. Pero bueno, creo que Wow. está habiendo una transformación, veremos qué pasa acá, quizás volvemos a hablar de acá a unos meses y te puedo decir otra cosa, pero creo que hay una transformación latente. Mirá vos, qué interesante esto que decís del el tono o el vocabulario, digamos. ¿Crees que realmente cambiaría o afectaría en algo este detalle? Vos sabés que yo nunca me puse a pensar eso. Lo que sí he notado es, por ejemplo, haciendo anuncios en un tono argentino, en una landing, por ejemplo, incluso hasta, nosotros no nos damos cuenta, pero tenemos hasta muletillas, formas de expresar que son muy de nuestro país. Y si yo hago la misma landing en un español neutro, por ejemplo, para venderle a otros países, la conversión es distinta por Wow, cómo llega. Sí, tal mira cual. vos, qué Sí. interesante. Bueno, mira vos, me quedé sorprendida con ese dato. Sofi, me gustaría como ir al camino de tu marca y ¿hubo en algún momento que vos dijiste, bueno, a partir de ahora trabajo conscientemente mi marca o fue algo natural que una cosa llevó a otra? Fue, bueno, no, a partir de hoy yo quiero trabajar como marca personal desde mi marca personal. ¿Tuviste como ese cambio o no? Ni bien comencé, o sea, hace 13 años atrás, lo primero que hice fue reservar el dominio de mi Ajá. actual web. Lo reservé, dije, bueno, no tengo en su momento pensé, no tengo ningún recurso para desarrollar una web, pero sí entiendo que es importante ir reservando el dominio, que en ese momento era nada. Bueno, ahora también no es algo, no es una cuota demasiado grande lo que hay que pagar por un dominio, entonces dije, bueno, lo puedo pagar una vez al año, es un monto pequeño, pero a mí me asegura que el día que yo pueda tener estructura para montar un sitio web, ya el nombre ya está registrado. Entonces yo creo que esa fue la primera toma de conciencia de la marca.
Ujú. y de saber que, bueno, en ese momento no, no puedo hacer el cálculo, pero era muy chica, 20 tempranos, dije, hago una apuesta de esto a largo plazo, en primer lugar. Y después, en segundo lugar, cuando me fui de Córdoba, del centro del país, para el sur, para la Patagonia, la pregunta fue, ¿qué me llevo? O sea, yo no cerraba ninguna oficina física, pero sentía que algo me tenía que llevar para que la gente supiera en el sur que no es que yo empezaba de cero o que no tenía idea o que me estaba formando. Entonces, meses antes de mudarme, empecé a construir la marca. Desde empezar a contar en ese momento Facebook, Twitter y LinkedIn, porque Instagram todavía no. mm, De a poquito se empezó a usar a nivel personal, pero profesionalmente nada. Y Sí, empezaba a contar, no sé, di una capacitación en tal lado, estoy trabajando con tal cliente, estoy informándome en esto. De a poquito empecé a compartirlo bien, y lo bueno era que no había mucha gente que lo hiciera. claro, Entonces, crecer en audiencia era muy fácil, la interacción era nada que ver con lo que es ahora, o sea, tenía mucha interacción. Tengo más de 100, digo, qué lástima de no haberlas puesto en LinkedIn, pero tengo más de 100 opiniones en la fanpage me que se muero. usa Fanpage. así. Un montón de comentarios. Yo creo que esas fueron las dos primeras tomas de conciencia, de decir, bueno, primero registro el nombre, mi dominio para la futura web y después entender que si me iba a otro lugar, para que supieran qué había hecho en el lugar anterior, algo tenía que haber, alguna huella digital tenía que dejar. Esas fueron las primeras tomas de conciencia. Bien. ¿Y tenés tu marca registrada Tengo oficialmente la bajo? marca registrada hace ya no me acuerdo cuánto, pero sí, 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 eso ya está. Los nombres de los programas grupales también Bien, y del servicio personalizado sí también. qué genial. No, eso me parece sumamente importante también, porque en definitiva es la única forma en la que somos dueñas de nuestro propio nombre o Sí, de lo que creamos, ya sea un servicio o una mentoría. Eso yo siempre lo cuento porque a veces me dicen, no, no, yo ya tengo un Instagram. No, no, no alcanza con claro. tener el nombre en Instagram, no, no, no No, sos porque el dueña día de de eso. mañana puede venir alguien a una clienta le ha pasado que tiene su marca, pero a su vez abrieron una pastelería con el mismo nombre que ella. Y encima el No, logo muy parecido. Es un nombre que no es tan común, pero tampoco es tan raro, digamos. Entonces, a partir de ahí tomé conciencia de eso, de que puede venir alguien, puede haber otra persona con el mismo nombre, nosotros no lo sabemos, y que puede incluso, acá en el tema de registro, gana quien primero lo registre. No es importa así, si hacías hace 20 años que habías abierto tu negocio con esto, gana y que registre primero. Entonces, eso es importante saberlo. tal cual. Y esto me lleva a otra pregunta que me encanta por ahí exponerlo, por así decirlo, y es sobre los errores que cometemos en este proceso, porque la realidad es que nadie nos dice, este es el ABC de una marca personal, este es el Mm. camino perfecto que tenés que tomar, es como un autodescubrimiento de cómo hacerlo a nuestra manera, con nuestras reglas, con nuestro contexto y recursos. ¿Hay algún error que hayas dicho, mira, esto me trajo un gran aprendizaje Mm, o esto me sirvió para luego traducirlo en parte de mi propuesta de servicios o algo por el estilo? mm. Em, Primero, es un error que sigo cometiendo muchas veces en distintas escalas, pero muchas veces digo, ay, podría hacer esto y no me animo o no, porque qué van a pensar y no sé qué. Y después lo veo en otros y digo, ves, fulana lo hizo, mengano lo hizo, yo lo podría haber hecho. No como envidia, todo lo contrario, sino como, mira, era posible, ¿te das cuenta? No era tan difícil. Suelo tener mucho esta conversación. Em, Podría haber hecho muchas cosas antes. Igual hice un montón de cosas, o sea, tengo esa doble conversación interna. He hecho un montón de cosas desde muy chica, sigo haciendo muchas cosas. Otras no hice en su momento porque no me animé. O quizás también puedo pensando en voz alta, me hubiese gustado, pero en ese momento no conocía que existía la figura del mentor, digamos. Eh, Ujú. yo empecé a tomar mentorías en el 2019. Si hubiese empezado 2013, 2015, por ejemplo, quizás hoy estaría en otro momento. O sea, me hubiese gustado poder empezar procesos antes, pero también es cierto que cuando yo comencé no había oferta, no había ni cursos de esto, o sea, nos ¿Verdad? formábamos como podíamos con lo que
con lo que empezaba a salir en Twitter, en LinkedIn, algún artículo de un blog, pero no es como ahora que tenemos 2 millones de cursos gratuitos, pagos, diplomaturas, máster, lo que sea. No había una oferta académica potente, pero bueno, si lo hubiese encontrado, me hubiese gustado poder formarme antes. Igual fuiste o sos una de las primeras en convertirse en mentora. Mm. En marca personal. Al menos fuiste la primera que yo conocí en todo mi proceso. Y que me acuerdo que llegué a vos por una persona de mi equipo, Ah, sí. una copywriter, y me dice, mira, Sofía Alicio trabaja con marcas personales, capaz ella te puede ayudar, porque yo estaba ahí con un mambo mental de no saber para dónde, cómo, qué hacer, más preguntas que respuestas, mucha incertidumbre. Y fue así que te conocí y yo tampoco sabía, o sea, para mí el concepto, el término de mentor era como, bueno, no sé, alguien súper grande, no sé, 50 años, o sea, tenía como un concepto de lo que era ser mentor, y que gracias a vos descubrí que no, que en realidad el mentor es esa guía, esa persona que te acompaña en un proceso en donde esa persona ya tuvo experiencia y esa Mm. experiencia la lleva como parte de un servicio. ¿Y en qué momento decidiste que querías ayudar a otros a construir una marca personal? ¿En qué momento dijiste, creo que voy a ser mentora o soy mentora o me gustaría ser mentora? Em, Creo que no lo elegí, sino que me empezaron a llamar así. O sea, no es que me lo propuse, bueno, ahora voy a ser mentora, sino que me Mira, llegó, o sea, empezaba a prestar atención de, bueno, así como me acabas de presentar vos también, como mi mentora, o no sé qué, o me etiquetaban como, y yo decía, ¿qué es eso? ¿Por qué? Empecé a investigar y me di cuenta que era lo que yo hacía todo el tiempo. Y ahí fue también, que eso fue en el 2020 hice un cambio en el modelo de negocio, porque yo estaba hasta el 2019 trabajaba solo en formato agencia y tenía algunas sesiones de asesoría, pero no eran el fijo, no era como, era como algo suelto, si se daba, porque lo disfrutaba, porque la pasaba bien, pero no estaba enmarcado en un proceso. ujú, Cuando en el 2020 entiendo que las personas me estaban reconociendo como mentora, yo no entendía nada de todo eso, pero digo, bueno, dale, vamos por allá, reorganizo las asesorías para que empiecen a hacer el fijo, entre comillas, en vez de las gestiones de redes que tenía en ese momento, que eran como 30 clientes en la agencia. Entonces, eso, para mí la figura del mentor, de la mentora, ha sido como un bálsamo también en la vorágine del día a día laboral. Me encontré mucho más cómoda en ese rol. Creo que puedo aportar, creo que puedo ser mucho mejor mentora que directora de una agencia de redes, mucho mejor. O sea, me veo más en este rol más de guía, más cerca de la persona, de la marca, sosteniendo también muchos procesos. Lo puedo hacer, lo hago con gusto y sí, me encuentro mucho más en ese rol. qué lindo. Yo no sabía que habías tenido una agencia también, o sea, así arrancaste, esos fueron tus primeros pasos. Claro, empecé como community cuando prácticamente no tenía competencia, empecé a tener cada vez más clientes. Llegó un momento que dije, bueno, necesito ayuda, sumo una community más. Después eran 7, ya teníamos 7 personas en el equipo y yo estaba más en la dirección, digamos. Bien, qué genial. Mira vos, qué. Sin embargo, hoy ayudas a un montón de profesionales un poco a digitalizar sus servicios y a crear negocios que por ahí sean un poco más sostenibles. ¿Qué es lo primero que una persona debe tener en claro antes de construir una marca personal según tu experiencia? Em, Se me viene en primer lugar, bueno, el verdadero motivo, el para qué quiere hacer la marca, pero Mm. desde adentro, no bueno, porque quiero ayudar a otro, bueno, pero de verdad, o sea, no una respuesta bonita, políticamente correcta. Eh, Porque ese es el verdadero norte, entender el para qué. Lo haces porque sentís que realmente hay algo distinto que puedes aportar, que te gustaría, no sé, colaborar en una causa, que quisieras eh, ayudar realmente a otros que también puedan traer su propia marca. Bueno, esto, como ir muy al fondo, porque si eso no está en claro, te puedes apoyar con ChatGPT, con copywriters, con quien sea, pero el mensaje va a estar débil, o sea, no se va a entender. Y la gente lo nota, si no hay claridad y no hay sustento en eso. Entonces, eso es lo primero principal, que yo normalmente en las sesiones me doy cuenta cuando alguien viene como,
no, sí, porque bueno, porque quiero dejar el trabajo y quiero hacer esto y necesito indagar un poquito más, conocer el motivo real. Eso sería para mí fundamental. Y después, ¿cuáles son los no negociables que vamos a proponer en nuestra marca? Em, Desde, no sé, cada uno tendrá algún no negociable. Yo trato de no negociar los fines de semana. Ahora estoy haciendo excepciones, también con esto de migrar cambian algunas cosas y también el hecho que tenemos horarios distintos, 5 horas de diferencia en este caso con Argentina. Con vos creo que tenemos 6 ahora, ¿verdad? No, no, tengo el ¿O mismo horario 5? Ah, tenemos el que mismo. Argentina. Ah, entonces en eso, bueno, he implicado que ese no negociable que para mí era que lo había logrado desde el 2020, no tocar un fin de semana, bueno, ahora lo estoy reconsiderando porque, bueno, tengo un cambio horario importante. Pero bueno, entender eso, cuáles son los no negociables y cuál es la visión a largo plazo. También eso es importante. Algo que digo también últimamente es, cuando alguien empieza un negocio, tiene una mirada al futuro optimista, porque si no, no empezás algo si pensás que mañana el mundo se va a acabar. Sí. Entonces, partiendo de ahí, desde un optimismo, por lo cual me gusta mucho rodearme de gente emprendedora, porque somos optimistas natos, Ujú. partiendo de esa base, bueno, ese mundo optimista, ese futuro optimista que estás viendo, ¿qué condimentos tiene? ¿A qué se parece? E ir desarrollando también como un plan de acción para de a poquito ir armando ese mundo, esa burbuja también donde vos querés vivir, donde querés estar, que puede empezar con algo muy simple como organizar la agenda, por ejemplo, con algo tan sencillo como eso. Bien. Y si viene alguien y te dice, yendo a lo contrario de este sentimiento optimista, si viene alguien y te dice, mira, quiero hacer esto, pero siento que no tengo algo nuevo para aportar. ¿Cómo manejas esas inseguridades que muchas veces presentan las personas que por ahí están tan confundidas o Ujú. tan sobreestimuladas de todo lo que se ve en redes que al final uno se siente chiquito y se siente insignificante por todo lo deslumbrante que vemos en redes y que todos sabemos que no es así, pero ¿cómo ayudas a esa persona que está como en ese proceso de, mira, no sé en dónde está mi diferencial o no sé si lo que quiero hacer es realmente grandioso como debería ser? Primero y principal, para mí, es una pregunta muy fácil y a la vez, o sea, porque sea simple no significa que sea fácil de responder, pero es, ¿en qué sos útil puntualmente? Y para mí eso marca todo, porque por ahí nos enredamos de cómo lo digo, ¿en qué sos útil? Yo sé que puedo Bien. ser útil ayudando a la persona a sacar su mejor versión, no solo en la comunicación, sino en la entrega de su servicio. Soy útil cuando le puedo decir a alguien, este servicio que estás creando no va para ningún lado. Tenemos que dar un giro, tenemos que ir por allá, te estás perdiendo esta oportunidad. Soy buena detectando oportunidades y que me doy cuenta que no todo el mundo lo puede hacer. En eso puedo ser útil. Y con esto, que parece algo muy simple, no siempre es fácil de registrar. Entonces, también el camino de la mentora, el camino del mentor, es ayudar a que la persona se detenga un ratito y diga, a ver, pará, ¿en qué estamos siendo útiles a un determinado grupo de personas? Y no es necesariamente si pongo el reel así, si le pongo el colorcito, eso puede ayudar, pero si esto no está resuelto de en qué soy útil, el resto es maquillaje, digamos, va a ser muy difícil que sostenga la base. Sí, que sea de impacto como lo que pretenderíamos que sea, ¿no? Sí, tal cual, eso, que genere un impacto real, pero sobre todo eso. Mira, recién tuve sesión hace un poquito más de una hora con mi coach de siempre. Y que lo menciona acá Seba, que es lo más. Y me dice, Sofi, yo no hago publicidad en redes, dice, tengo agenda llena. Y le digo, ¿sabes por qué, Seba? Porque sos muy bueno en lo que haces. Sos muy bueno, o sea, realmente sos muy útil. Entonces yo te recomiendo, fulana te recomienda, y así se va dando esto. Digo, siempre te va a ir bien, porque realmente sos muy útil en esto, clarificás un montón. Yo creo que todos deberíamos entrenarnos en esto de en qué somos útiles, que no es algo estático, porque es algo vivo. Exactamente. Es algo que va a ir cambiando. Yo acá, por ejemplo, estando acá en España, detecto que antes sí lo tenía, pero hoy entiendo que es algo importante que puedo aportar, soy muy buena conectando personas y ofreciendo experiencias de networking que realmente sean de valor. No el famoso networking donde te lanzan a un grupo de 50 personas y decís,
con quién empiezo a hablar, sino yo hablé con Neri porque tal cosa y después hablé con fulana. O sea, esas conexiones y saber puntualmente de qué hablar aceleran mucho el proceso y me lo han devuelto mucho en el evento. Es la primera vez que voy a un evento de networking real y para mí fue muy fuerte porque para mí es algo no completamente obvio. Y digo, ah, mira, esto tiene un valor. Entonces eso, entender en qué somos útiles para mí es la base para edificar todo lo que hagamos a nivel marca. Qué bien, sí, y concuerdo con eso, porque creo que también me has presentado y me has contactado con personas que hoy forman parte de mi ecosistema, ya sea como Mm. colegas o como proveedores, o proveedoras, mejor dicho, y es como, realmente es difícil poder conectar y que encima hagan match por una cuestión de, no sé, de piel, de personalidad, Sí. de valores. Así que, qué genial, qué genial. Y si vamos como a la Sofi más personal, ¿tenés hábitos o rutinas o rituales que te ayuden a vos a mantener esto de mantener el foco, de no desviarte, como de que siempre te traiga a tu centro? ¿Cómo manejás esa parte por ahí más interna, si queremos llamarla de alguna forma? Algo que todavía no marcaría como que esto es un super logro, pero está en proceso, es tratar de hacer ejercicio a la mañana. Lo bueno de acá de España es que uno tiene que reservar el gimnasio, no es que no voy, total. Lo bueno es que hay que reservarlo, entonces asumo ese compromiso, tengo que inscribirme en una aplicación y eso me ha ayudado mucho a decir, bueno, dale, vamos. Y estoy ya sé, a ver, todo mayo, ya estamos terminando junio, bueno, casi 2 meses que lo estoy pudiendo sostener, así que estoy muy contenta. Para mí es fundamental el, algo que me cuesta, lo digo no como algo resuelto, pero que entiendo que es importante y que todos deberíamos prestar atención es quienes damos un servicio, entregamos mucho más que la mera promesa que hayamos hecho del servicio. El Es contacto verdad. con la gente, los detalles. Bueno, después hay que vender el servicio. De vos y yo sabemos lo que implica sentarse a grabar el reel, hacer el vivo, esto mismo que estamos haciendo. Entonces lo que aprendí es que al dar tanto, en algún momento esa jarra se tiene que recargar. Sí, Porque si no estamos siempre sirviendo el agua para otros. es Y al verdad. ser mujeres también tenemos esta cuestión cultural de que queremos ayudar siempre a alguien, ser agradables, ser simpáticas, entonces esto siempre en pos del otro, ¿no? ¿En qué momento nosotras llenamos esa jarra? Bien. Yo fui encontrando eso, la mañana para mí es un momento para llenar la jarra. O sea, es que para mí esto es muy importante porque yo soy una persona que tiene una batería social bastante limitada. Estoy tan acostumbrada a lo digital, a la pantalla, que cuando yo estoy con mucha gente es como, me siento como muy susceptible de absorber la energía Mm, ajena. Y eso a mí me agota, porque termino muy cansada, termino como hasta irritable muchas veces cuando estoy mucho tiempo con mucho contacto personal o ujú, presencial. Por eso para mí el tema de los eventos yo los amo, pero yo no puedo meter dos eventos en un mes. No puedo porque yo aparte doy mentorías, aparte doy consultorías, aparte hago contenido, o sea, me absorbe internamente muchísimo. Y si hoy tengo un evento, yo mañana trato de tener vacía la agenda porque es como esto que necesito recargarme, bueno, necesito ir a la playa, caminar, dormir un poco más, comer mejor. A mí realmente me absorbe un montón y a veces digo, tengo una colega en Paraguay que ella creo que mete como 3 eventos por semana. Yo digo, wow, mm. la energía de esta mujer cómo hace, yo no podría, a mí no me da el cuerpo, como que mi forma no, no es compatible con eso. Y me costó un montón, porque antes me sobreexigía muchísimo, y bueno, hoy terminó el evento, bueno, mañana igual me levanto a las 6 de la mañana y meto 5 reuniones más. Y es como, me di cuenta que me Sí, hacía mal, que no era sano, y me costó aceptar que estaba bien que no esté, que para mí eso no sea natural, digamos. Porque también cada uno con su cuerpo tiene como otras reglas, ¿no? Como otros límites. No todos tenemos la misma energía para lo mismo. Y antes yo me sentía hasta un poco inútil por no dar lo mismo que yo veo que dan en redes. Y después dije, bueno, mm, ya puedo esto y esto sí es sostenible para mí. Y empecé a hacerlo de esa manera. qué Así que me bien. parece clave poder entender esto de que también necesitamos recargar nuestra jarra, como Sí. decir.
Si no, siempre vamos a estar dando el agua, que está muy bien. Lo digo y en este momento me interpela muchísimo, porque hay que tener un registro muy fino, esto que decías recién. Bueno, me doy cuenta que la puedo pasar genial en el evento, pero el día siguiente necesito un día lento. Sí. Un día tranquilo, no agenda a tope, sesiones desde la mañana. Entonces, no sé, también será que los años van pasando y que ya no tenemos los 20 y que ya somos más conscientes también de esa entrega, que es un montón. Sí, tal cual. ¿Y cómo te llevas con el error, con el fracaso, con Uf, lo que no sale bien? cuesta, por supuesto, muchísimo. Además, soy muy controladora con todos los procesos y todo de que salga así perfecto, impecable. Creo que me llevo muy mal. Estoy tratando de crear otro vínculo con el error desde otro lugar, tratando de ver qué hay atrás de eso. Que no es fácil decirlo, no es fácil aplicarlo, pero bueno, es un intento. Yo creo que también el hecho también no sé si te ha pasado de emigrar, como que aparece en la cabeza la posibilidad como de una nueva identidad. Como, eso que yo hacía en ese espacio, acá puede ser distinto, o la forma de reaccionar puede ser distinta. Entonces, bueno, en eso. Tratando de mirarme con otros ojos en relación al error. Sí, ese cambio de identidad, wow, a mí me costó mucha terapia. Mm. Muchísima terapia porque es como, y una vez mi psicóloga, Jessie, que la conocí por vos, y me cambió la vida, Ah, ella me dijo, la Erika que vivía en Posadas no existe más. Y fue como, fue un baldazo de agua, y me acuerdo esa mm, terapia cuando me lo dijo así porque fue como, es verdad, esa Erika ya no existe más. O sea, quedó claro. mientras vivía en Posadas, pero desde el momento en que vos te vas, vos empezás a experimentar, no te digo una nueva personalidad, pero sí, la identidad conocida ya no está más, quedó en esa ciudad. Ahora te vas Mm, a redescubrir en una nueva versión y eso significó un duelo que yo hasta ese momento, hasta que mi psicóloga no me dijo esto es un duelo, y yo no lo podía poner como en palabras, yo no entendía qué me estaba pasando, porque fueron como muchos cambios al mismo tiempo, no mm, solamente por esto de, bueno, esto sí me hace sentido en mi nuevo contexto que antes no era, no es solamente eso, sino me redescubrí como profesional, en la forma ujú, de vender, en la forma de ofrecer, en la forma de tratar, en lo que yo, en mis nuevos no negociables, como dijiste vos, es como dio un giro total y completo en lo personal y eso claramente se reflejó en lo profesional. Pero me costó un montón amigarme en el mientras tanto. Mientras iba sucediendo eso, que para mí era nuevo, no lograba poner en palabras lo que pasaba, pero me pasaba por el cuerpo. Y gracias a la terapia descubrí que eran duelos que yo estaba atravesando por la inmigración misma y que bueno, nada, un poco era tenerme paciencia en ese proceso, porque hubieron muchos errores, cometí muchos errores, justamente por no saber, ¿viste? Cuando no, como que vas yendo más a ciegas que con seguridad, y me pasó eso. Y ahí me amigué mm, muchísimo con el error, me amigué muchísimo con el fracaso. Me amigué muchísimo con o sea, empecé a tomármelo como, esto es nuevo para mí, voy a darlo todo para que salga excelente, pero si no sale bien o no sale como espero, está todo bien porque es mi primera vez. Como que empecé ujú, a darle ese peso, por así decirlo, y para mí se volvió mucho más liviano porque, claro, uno cuando es local actúa de una forma, porque tenés tus contactos, tenés tu forma, siempre hiciste así, siempre salió bien así. Ahora estás en otro país, la gente no te conoce, vos tenés que ayornarte a ese contexto y eso representa un montón de cambios que uno hasta que no los vive siento que no está preparado para afrontarlos de la forma en que vienen, o al menos sí, tal así. cual, Yo. tal Y cual. eso me costó un montón, pero cuando le pude poner un nombre fue que todo como que se volvió un poco más liviano para mí. Mm. Y si vos, por ejemplo, hoy quienes estén construyendo una marca de cero y estuviesen atravesando una crisis, ¿qué mensaje te gustaría dejarles desde tu experiencia? Estas crisis que vamos teniendo, crisis Sí, que van a ir. existenciales. Primero,
entender que no elegimos el camino fácil, que es una elección, Sí, porque lo estable, monótono, se juega en otro estadio, digamos, no es en este que es hemos verdad. elegido. Hay gente que me dice, ay, pero yo quiero, no sé, saber qué es lo que me va a dar seguridad. Bueno, emprender no es el camino de la seguridad. Uno va animándose a hacer determinadas acciones y cuando va pasando el tiempo vas armando una estrategia y entendés que vas logrando una seguridad en el medio de un movimiento. Es como los edificios que ya se preparan para los sismos, que por ejemplo en Sí, Chile hay un montón, que ya se construye preparado de que va a haber sismo. Digamos, en algún momento va sí, a pasar. Bueno, entonces para mí eso, emprender es eso, es armar el edificio sabiendo que en algún momento va a haber crisis. sí. Entonces, ¿qué se hace en un momento? También es entender, bueno, hay una crisis, bueno, ¿qué hice cuando las cosas andaban bien? Yo cuando las Bien, cosas andan bien, genero un fondo, invierto, sé que puede haber un periodo, bueno, acá estamos haciendo un pico de facturación, bueno, ¿qué hacemos con esto? Porque muchas veces tomamos malas decisiones cuando vemos de amiga. repente Claro, ay, bueno, ahora me ha pasado como, ay, ahora tengo mucha plata, entonces empiezo a gastar en esto, así, y después llega el momento donde, bueno, era un pico de facturación, no era el promedio, y uno empieza así como, "Bueno, ¿y para dónde vamos?". Entonces, primero es eso, como desarrollar criterios. Algo que también Sí, entendí, bueno, empezar a ver crisis de qué tipo. bien, Porque puede ser una crisis en el sector y que, bueno, me esté afectando, puede ser una crisis personal que yo estoy afectando al negocio o a la marca, puede suceder, lo he visto en un montón de casos de clientas. Eh, Puede ser que la oferta que yo tenía para ofrecer hoy exactamente así como se está presentando en el mercado hoy tal vez no es relevante por haber presentado eso, pero no quiere decir que el servicio no esté en vigencia, sino el cómo lo estoy presentando tal vez no está actualizado. Entonces, es como ponerle un poco de paño frío a esa crisis, entre comillas. Y para mí la mejor forma es empezar a analizar por bloques, no quedarse bien, con uno, porque tengo clientes que dicen, ay, no, es que no está, por ejemplo, clientas, no sé, que soltaron por completo servicios que le daban mucha rentabilidad y se fueron para otro lado. Bueno, a ver, no hiciste una transición, te la jugaste, bueno, qué valiente. Jugártela tiene estos costos sí. y sabías que No te podía pasar. importa. Entonces esto, sí. Bien. Bueno, esto que decís me parece súper importante porque incluso yo lo experimenté con llave de marca. Básicamente yo los servicios de agencia siempre los vendí por separado, que branding acá, Mm. que redes allá, que estrategia acá, y me daba cuenta que las personas necesitaban todo eso en una sola solución. Y Ujú, no fue inventar la pólvora e inventar un nuevo servicio, sino que fue agrupar eso, armar un nuevo ujú. concepto, que hoy es llave de marca, en mi caso es la mentoría que más demanda estoy teniendo, y fue solamente correrme de vereda y entender que lo que yo vendía aislado era agruparlo en una solución. Entonces, ni tuve que inventar nada, sino que fue darle un pequeño ajuste que muchas En veces un es cambio de enfoque. un cambio de enfoque, una ¿Te acordás vueltita. que lo hablábamos por WhatsApp? Conversábamos esto y yo te decía, vos tenés a poner en valor lo que tenés que es una agencia, que vos podés Exactamente, resolver todo. Te decía justamente esto. Esto que vos tenés de la solución integral hoy es muy valorado. exactamente. Y Pero eso es lo que hay hasta que poner que en no me valor. corrí y no tomé perspectiva de eso, yo no lograba darme cuenta lo que me estaba haciendo que no funcionara, que en realidad funcionaba a media, Ujú. no funcionaba como yo quería. Claro. Pero fue pequeños ajustes y muchas veces eso está enfrente a nuestros ojos y no Mm. nos damos cuenta porque estamos aturdidos de tanto. Y otra cosa que sumaría a esto que comentabas es la diversificación. Aprender a diversificar en propuestas, en servicios, en lo que se vende, porque tener solamente un producto o una solución también puede como afectar a esta rentabilidad o a esta estabilidad con las marcas. Mm. Y también descubriendo, tener Está esto, por bueno, sí, sí. ejemplo, la comunidad Raíz Cornico, después tenés tus grupales, tenés también tus uno a uno, pero también tenés los presenciales, o sea, diversificar Sí. en formatos también. Sí, y entender, o sea, también cuando yo te transmití esto de veo un gran potencial en que tenés facilidad para poder resolver un 360, y por eso te decía como la llave en mano, te digo, la llave en Ajá. mano es como la casa linda, impecable, divina, tomá la llave y vivila, ya está, no tenés que tomar ninguna decisión.
Lo que estoy entendiendo y que va muy bien a nivel tendencia es integrar, o sea, está buena la diversificación, pero integrada. Sí, ok. Entonces, eso es lo estoy como pensando ahora y lo que quisiera para el año próximo sería, ¿querés ingresar a mi mundo de marca? Con los servicios tenés la opción de, con determinado precio, ingresás a todos los servicios. ¿Ya? Es como Wow, el Free Pass en el gimnasio. Vos podés ingresar a todo esto. muy bueno. Sí, me parece que esa es es como la tendencia también, porque si no es como vender en fragmentado, por un Sí, lado está bueno y por otro es mucha energía, tengo que estar como permanentemente lanzando cada servicio. sí, eso es verdad, eso agota, a mí me agota el tema del lanzamiento. Eso dejamos para otro podcast igual, porque es Sí, sí, otro tema. sí. Tengo una última pregunta para ir cerrando este podcast que está muy, muy lindo, muy interesante. Y es que si tuvieses que mirar a la Sofi que empezó hace más de una década, ¿qué le dirías hoy? Bueno, que cumplió el sueño de mudarse de país, que ese era un desafío personal que tengo hace más de 10 años. Eh, Wow. por otro lado, que se puede vivir, en ese momento yo decía, quiero vivir trabajando en la compu, pero no sabía muy bien cómo. Se Bien, puede, a pesar de que todo el contexto me decía que no y que era mucho riesgo, eh, y que se puede pedir también ayuda a tiempo, antes, incluso pedir antes de que ya venga el tsunami. bien, es verdad. Sí, pedir ayuda definitivamente es importantísimo, tener una red de contención, yo siempre digo, muchas veces la construcción de una marca personal no es meramente técnico, a veces necesitamos un coach, un psicólogo, un mentor, alguien que mentalmente nos acompañe para que luego cuando lo llevemos a la práctica nos sintamos un poco más seguros y más estables, porque uno no puede con todo y uno al emprender está en demasiados frentes. Sos comercial, comunicación, atención al cliente, ofreces el servicio, llevas las redes y llega un momento que eso te colapsa y es como, bueno, por algo muy pequeñito te ahogás, te abrumás y creo que la salud mental acá juega un papel demasiado importante también. Sí, sí, que muchas veces lo dejamos para después, para cuando termine la jornada laboral y bueno, afecta después a todo, así que sí. Tal cual. Bueno, Sofi, muchísimas gracias por estar acá, por abrirte, por tu generosidad y por mostrarnos que construir una marca personal es mucho más que tener una mera presencia online. Es construir una vida, una profesión con un sentido. Y bueno, si disfrutaron de este episodio tanto como yo, los invito a compartirlo, a seguirnos en Spotify y en YouTube y a seguir de cerca a Sofi en @sofialicio, que tiene muchísimo más para aportar y servicios increíbles que seguramente van a ayudar a quienes estén escuchándonos en este momento. Muchas gracias, Eri. Gracias a todas las personas que están escuchando y eso, recibimos y esperamos los comentarios de este podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien que necesite escucharlo y seguime en las redes sociales @marketingenvoz para más contenido sobre marca personal. Te veo en el próximo episodio.